¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿De serios están hoy? ¿Qué les pasó? No. Debería tener por lo menos uno guardado, pero no tengo. Hoy tenemos bastante materia, entonces vamos a entrarle de una sola vez. Vamos a estar estudiando el capítulo 3, versículos del 10 al 17. Creo que está aquí arriba. Si no, abran las Biblias y le entramos bonito. No para ver que estoy tan incómodo aquí. Estamos. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el fundamento y otro está edificando encima. Pero cada uno mire cómo edifica encima, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. En este pasaje de hoy, el apóstol Pablo sigue con su enseñanza sobre las divisiones dentro de la iglesia, que empezó en capítulo 1, versículo 10, y va a ir hasta el capítulo 3, el versículo 23. Esa es la misma, el tema central. Aquí, en este pasaje, el trasfondo inmediato es más que todo redireccionar hacia poner los ojos en la segunda venida del Señor Jesucristo. En los Corintios, como algunos saben, el comportamiento mundano y carnal era la orden del día. Los corintios eran, ¿cómo podemos decirlo? Bien atravesaditos. Y como Dios es soberano y sabe todas las cosas, Él sabe que nosotros también somos atravesaditos. Entonces estamos en la misma situación. El apóstol Pablo quiere que abramos los ojos a las recompensas que el Señor va a traer cuando regrese, para que estemos pendientes en lo que estamos haciendo el día con día. Del texto de hoy vamos a tener vamos a sacar 5 puntos sumamente importantes para los corintios en su momento y sumamente importantes para hoy nosotros. El primero se llama el perito arquitecto. El segundo es el fundamento. El tercero, los materiales. El cuarto es la prueba. Y el último son los obreros. Les pido por favor que vayan pendientes del texto y la palabra, porque es sumamente importante. El perito arquitecto. ¿Quién es el perito arquitecto? Pablo. ¿Por qué lo sé? Porque ahí lo dice. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Pablo, quien está hablando, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo edifica. La palabra en el griego para perito arquitecto, en el tiempo de Pablo, conlleva la idea de que alguien es no solamente el arquitecto, el que dirige, sino también el que construye, ¿verdad? Porque ahora usted nunca ve a un arquitecto agarrando una pala, probablemente no sabe ni agarrar una pala.
pero sí sabe cómo hacer las cosas. ¿Ok? Este señor, Pablo, hace las dos. Tiene un trabajo muy difícil. A lo largo de los años, desde que Pablo fue encontrado por el Señor en el camino a Damasco, en su conversión, ya el Señor lo vio, lo empezó a utilizar desde ese momento y después lo hizo el gran apóstol de los gentiles, el que más plantó iglesias, todo Asia Menor, Macedonia y Grecia, Pablo plantando iglesias. Como apóstol, como dice él, el menor de todos, fue su especialidad poner los fundamentos para cada una de estas iglesias. Era especialista. Y como dice el principio del texto, para evitar que alguien llegara a pensar que Pablo era un rajón o se estaba jactando porque se llamaba a sí mismo perito arquitecto, no era esa la razón. Por eso dice que por la gracia de Dios que le había sido dada, él empezó la construcción. El que él fuera un buen constructor no quería decir que venía de él, sino que era la obra de Dios completamente. También sabemos que no estaba jactándose cuando se llama a sí mismo perito arquitecto, porque ya había declarado en el versículo 7 del capítulo 3 que ni el que riega ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Ahora, esta misma verdad se aplica a los que ponen los cimientos, en este caso Pablo, y también aplica para los que edifican sobre el cimiento. Pablo pasó 18 meses en Corintio poniendo estos fundamentos, y nos dice la palabra que en estos 18 meses no se dedicó a hacer ninguna otra cosa aparte de predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Y no quería saber absolutamente nada más de todas las tonteras en las que los corintios se querían enredar, en todas las palabrerías que la gente quería venir y todas las obras intelectuales que querían plantarles. Pablo no le importaba en lo más mínimo. Pablo sabía que había sido enviado a Corintio para edificar los fundamentos de una iglesia ahí. Y lo hizo cuidadosamente y hábilmente, porque contaba con el motivo correcto, con el mensaje correcto y con el poder correcto. Eso nos tiene que dar a nosotros que pensar cuando hacemos las cosas que hacemos. ¿Cuál es el motivo por el cual hago lo que hago? ¿Cuál es la razón por la cual vengo a la iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual amo al prójimo? ¿Cuál es la razón por la que canto y adoro al Señor? Pablo, aparte de tener un currículo increíble, también tenía una estrategia de alcance increíble, que era que cuando Pablo llegaba a cualquier lugar, buscaba a los judíos, porque dice la palabra que el evangelio es primeramente para los judíos, luego para los gentiles. Entonces Pablo creía en la recomendación de Dios como su estrategia. Llegaba a un lugar, iba a la sinagoga, hablaba con los judíos, les decía: yo soy fulanito de tal, soy un fariseo. Ok, ¿qué te parece si venís a enseñar algo? Viene y enseña y tira una cátedra de palabra. Después la gente pone ojos sobre Pablo. Empiezan a preguntarle. Él les representa o les presenta a Cristo. Algunos creen. Después lo echan. A veces lo latigueaban. A veces lo encarcelaban. A veces lo agarraban a pedradas. Pero algunos venían con él. Ganaba a unos judíos para Cristo. Y se iba para los gentiles. Iba, recogía a unos trabajadores, los montaba al cajón y se iban a trabajar.
Así que cuidadosamente, diligentemente planificaba y echaba los fundamentos, unos cimientos sólidos que cavó profundamente con sudor, sangre, lágrimas y penuria para que fueran sólidos, fuertes y resistieran. Pero los cimientos siempre son la primera parte de cualquier construcción. La tarea de Pablo era establecer estos fundamentos apropiadamente, única y exclusivamente en el Evangelio. Establecer las doctrinas y los principios para la creencia y la práctica que Dios le había revelado, las cuales están ahí guindadas en su forma más resumida. Solo a Dios la gloria, solo Cristo, solo fe, solo la Escritura y solo por la gracia de Dios. Esos son básicamente los fundamentos de nuestra fe, en lo que tenemos que poner nuestros ojos cuando estamos en duda. Es muy importante para Pablo enfocarse en este otro que edificaría encima. En el caso de la iglesia de los Efesios fue Timoteo, en el caso de los Corintios fue Apolos. Pero Pablo nunca sintió celos de ninguno de ellos, como podríamos pensar cuando leemos el texto, porque él sigue mencionando durante muchas veces que la división, que estos dicen que son de Pablo, aquellos dicen que son de Apolos, los otros dicen que son de Julanito y demás. Pablo quiere asegurarse que todos se dan cuenta que son de Cristo, porque ese es el fundamento que tenemos, ese es el fundamento que los corintios tenían, el Evangelio. Y el Evangelio solo es de Cristo. Así que Pablo no tenía celos de los que venían después. Él sabía que después de haber puesto esos cimientos, vendrían otros trabajadores de detrás de él, edificando encima de lo que él había puesto. También sabemos que no sentía celos porque nos dijo en el versículo 14 del capítulo 1 que estaba feliz de no haber bautizado a muchos, porque así ellos no iban a agarrarse y ponerse en la cajita del equipo de Pablo o en la cajita del equipo de Apolos o quien sea que también estaba en ese momento. Él no quería que lo utilizaran para eso. Es muy maduro para eso. La preocupación de Pablo era que si estos que venían a trabajar después de él, que venían a edificar encima de los fundamentos del Evangelio que él había puesto, iban a hacerlo con el amor, la dedicación y la fidelidad que él había estado trabajando. Esa era la preocupación de Pablo. Y por eso llama la atención diciendo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En este caso, cada uno se refiere primeramente a los evangelistas, los pastores y maestros que continúan edificando sobre los fundamentos establecidos por los apóstoles. Los apóstoles recibieron la responsabilidad más especial y directa para enseñar la doctrina cristiana. Literalmente, fueron enseñados por el Señor Jesús. Fueron enviados por el Señor Jesús. Más claro, ni el agua. Tiempo después, Pablo instruyó a Timoteo a que los hombres que edifican fueran o deberían ser fieles e idóneos, como nos dice en 2 de Timoteo 2. Y la forma verbal de este verbo sobre edifica en el griego es un indicativo presente activo, el cual enfatiza que una acción está siendo continuamente ejercitada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo quedarme sentado y decir, no estoy siendo edificado y no estoy haciendo nada porque mi pastor no es muy bueno. No estoy haciendo nada porque mis maestros, no sé, no me llegan. No, porque los pastores tienen un trabajo, como lo tenían los apóstoles, edifican, con la fe que sea bueno, con el amor y la fidelidad que sea bueno. Algunos no. En el caso de Iglesia Casa Vida tenemos una bendición porque nuestros pastores son fieles a lo que tienen que hacer. En la enseñanza de la palabra, la sana doctrina, es lo principal. El resto nos toca a nosotros.
Nos toca a nosotros levantarnos cada día por la gracia de Dios y edificar, edificar y edificar. La pregunta es, ¿qué estamos edificando? ¿Qué estamos construyendo? ¿Cómo estamos representando el reino de Dios en la tierra? Y que definitivamente no es por cuántos seguidores tienen Facebook o lo que sea que usen. Definitivamente no es por cómo nos vemos, lo que tenemos o lo que no tenemos. Entonces Pablo incluye a los corintios a que tomen una responsabilidad. Igual lo hace para con nosotros, para que sigamos edificando sobre Cristo Jesús, para que también sigamos siendo fieles en lo que hemos sido enseñados. El segundo punto, el fundamento, que es Jesucristo. Lo sabemos porque de nuevo claramente el texto lo dice. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Algunos edificadores han tratado de vincular el fundamento del cristianismo a la tradición de la iglesia. No solo otras iglesias, no solo el catolicismo, no solo el judaísmo, no solo el islam, no solo el budismo, no solo el testigo de Jehová, todos. El evangélico también, inmaduro, que no entiende cuál es su fundamento. A otros han tomado las enseñanzas morales de Jesús humano y las han hecho el fundamento, o intentan hacerlo el fundamento. Otros el humanismo ético, ser una buena persona, o sencillamente un amor sentimental y buenas obras. El legítimo, es que yo no soy tan malo, yo soy medio, ni tan medio, menos medio que tan medio. Soy ahí, como preguntaba yo, hablaba con un señor un día y me dice, no, yo solo una vez he matado. Oh, ok, está bien. Wow. ¿Por qué? Porque somos sencillitos para ponernos en una mejor posición de la que en realidad estamos. Lo que queremos saber, o lo que debemos saber y recordar todo el tiempo, es que estamos en un fundamento, el cual es Cristo. Cristo es el único fundamento de la iglesia, el único fundamento del cristianismo y su vida. Sin ese fundamento, ningún edificio que tratemos de levantar será de Dios y mucho menos va a permanecer. Sino que lo digan los judíos, que hoy en día no tienen a dónde adorar, no tienen sacrificios, no tienen perdón de pecados, no tienen nada. ¿Cómo hacen para vivir? ¿Cómo hacen para irse a dormir tranquilos? Porque ya sus tradiciones no les sirven para absolutamente nada. Son basura, porque han sido reveladas. Pedro y Juan testificaron delante de la élite judía en el libro de los Hechos 3 y 4. En los Hechos, capítulo 3 y capítulo 4, donde dice, y voy a parafrasear la historia porque es muy larga, que Pedro y Pablo y Juan, después de un tiempo que llegaron a la sinagoga a orar, y había un cojo al lado de la puerta, mendigando. Ellos le dijeron, ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. Sé sano en el nombre de Cristo Jesús. Y se levantó y fue sano en aquel mismo momento. Las multitudes que estaban con sus religiosidad alrededor todo el tiempo, se quedaron asombrados. ¿Qué fue lo que pasó? Inmediatamente Pedro
se da la vuelta a la multitud que ahora lo está con sus ojos puestos y empieza a predicar el evangelio. 3,000 o más personas se convierten en el momento. Inmediatamente llega la élite religiosa, lo arrestan o lo ponen en interrogación. Al día siguiente lo sacan de la cárcel, los interrogan y les empiezan a preguntar: ¿con qué autoridad has hecho esto? ¿En el nombre de quién? ¿Por el poder de quién has hecho esto? Y nuevamente Pedro toma la oportunidad para predicarles el evangelio a ellos. Y les dice que la piedra angular que los edificadores de Israel rechazaron ha venido a ser la piedra del ángulo, el fundamento. Y se han caído en ella y han sido destrozados. ¿Por qué? Porque ellos han creado un fundamento basado en su religiosidad, basado en sus tradiciones, basado en hacer y el no hacer, en el comer y en el no comer, en el dar o en el no dar. Basura, pura basura. Estos supuestos edificadores de Israel, del pueblo escogido del Señor, trataron con todo su ser de edificar un reino religioso lleno de tradición y obras. Pero no tenía un fundamento, y como dice Mateo en capítulo 27, construyeron una casa religiosa sobre la arena. ¿Y qué pasa cuando construyen la arena? No sirve, por eso nadie lo hace. Cada filosofía humana, sistema religioso o código de conducta moral está condenado al fracaso y la destrucción porque no tiene un fundamento. El reino de Dios está edificado sobre Cristo Jesús y cada vida individual, y por eso el versículo anterior, el 10, nos decía cada uno, donde nos incluía con los pastores y los maestros, cada uno. Y estas vidas individuales deben agradar a Dios y deben irse edificando cuidadosamente sobre el fundamento. Y no importa cómo quiera el hombre enfocarlo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo únicamente. Primera de Pedro 2:6 dice: por esto contiene la escritura: he aquí, pongo en Sion la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. Jamás. La pregunta es: ¿en qué están confiando? ¿En qué estoy confiando? Cuando me levanto cada día, ¿cuál es mi fe? De que voy a hacer lo que tengo que supuestamente hacer porque el horario lo dice, en que voy a ir a trabajar y lo voy a hacer bien. Sí, eso está bien, no tiene nada de malo, pero eso no dura para siempre. Lo que tenemos que levantarnos cada día y darle la gloria al Señor es que estamos en un fundamento que ha sido establecido por Dios mismo y que es inmovible. Y que no nos podemos caer de él, porque Dios nos tiene en su diestra. Versículo 12. Los materiales, los cuales representan las obras del creyente. Y aquí es donde la cosa se empieza a complicar un poquito. ¿Por qué se empieza a complicar? No por lo que dice el texto, sino por lo que el texto puede revelar en nosotros, sino por lo que el Espíritu nos puede traer convicción en hacer o no hacer. Eso es lo que empieza a complicar el asunto aquí. Por el fundamento de nuestra fe, ya no nos preocupamos más. Y aquí es donde Pablo empieza a tomar esa pequeña curva en el tema.
Porque este fundamento que es Cristo Jesús únicamente está formado por el mármol y el granito de su persona y de su obra redentora en la cruz. Es seguro, es estable y es perfecto. No hay nada que hacerle a ese fundamento. Lo que nos debe preocupar es lo que estamos edificando encima de este fundamento. Y que lo que estamos edificando encima de este fundamento se ha hecho con los mejores materiales. ¿Por qué? Porque es para el Señor. Y ojo, y esto es lindísimo, porque cuando sea que leemos la palabra y dicen oro, plata, perlas, recompensa, hasta que nos ponemos contentos que nos van a dar algo. Ojo, estos materiales no representan riqueza, no representan talentos ni oportunidades, tampoco representan dones espirituales, los cuales son buenos, dice 1 Corintios 12, y el Señor los da a cada creyente como a Él le place, o como a mí me gusta decir, como a Él le da la gana. Oro, plata y piedras preciosas representan materiales de alta calidad. Un hermano, Robert, me dijo algo increíble ahora en el medio tiempo. Como estos materiales son limitados. Muy interesante. Estos materiales, el oro, la plata y las piedras preciosas, son limitados. Solo hay cierta cantidad y el hombre anda como loco por ellos. El hombre le encantan. Pero al hombre espiritual le encantan también. La madera, el heno y la hojarasca representan materiales inferiores. El opuesto, materiales que pueden ser ilimitados. Se te gasta un árbol, sembras uno, en unos años tenés otro. Se te gasta la paja o el heno, en un tiempo tenés otro. Todos los días caen hojas de los árboles. Ahí está la hojarasca, si quieres hacer, no sé, lo que quiera hacer con la hojarasca. Son limitados. El oro nos habla de gran fidelidad, del trabajo hecho para el Señor con el mayor cuidado y la habilidad. Porque alguien que trabaja el oro lo hace delicadamente. Cuando alguien que trabaja la madera también lo puede hacer delicadamente. Y hay cosas muy hermosas hechas en madera, en paja, techos y todo eso. Pero, les decía a los hermanos en inglés en la mañana, si yo me encuentro una formaleta esa que está llena de cemento ahí atrás, ya yo la agarro, yo la veo que me sirve, la pego una lijadilla, la limpio, pongo unas patas y me hago una mesita ahí. Y ya quedó ahí una mesita bonita. No lleva tanta detalle, no lleva tanto esfuerzo, como es que si yo me encuentro una pelota de oro, ya, ¿y qué hago con esa pelota de oro? Bueno, obvio, la voy a vender. Pero si yo trabajo el oro, necesito tener dedicación, necesito tener habilidad, necesito tener esfuerzo y ser diligente en cómo utilizo ese material preciado que se me ha sido puesto en mis manos. Trabajos diferentes. A diferencia de la hojarasca, que básicamente son materiales que sobran. Lo que queda ahí, como la formaleta, no tienen tanto valor. Por eso las señoras en las comunidades, cuando uno va, siempre están recogiendo las hojitas, la hacen un puñito y la queman, porque prefieren que el humo les espante los zancuillos. Estos materiales representan qué tan bien o qué tan mal estamos sirviendo al Señor con lo que nos ha dado. Pero cada cristiano ha sido creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que en ellas anduviésemos. Como dice Efesios, y se espera que llevemos fruto en toda buena obra.
También nos dice Pablo en Colosenses. Y las obras no son la fuente de la vida cristiana, sino simplemente son señales, como ya hemos escuchado millones de veces aquí. Y solo Dios determina cuáles son buenas y cuáles son malas, cuáles sirven y cuáles no sirven. Ese no es el trabajo de nosotros, definir, es que este ministerio es bueno y aquel no. O pongamos nuestra energía en esto y no en aquello. No, podemos planear. No tiene nada malo planear, pero debemos tener los motivos correctos. Así como Pablo. Porque si Cristo es el fundamento de nuestra fe, Cristo también debe ser el centro de las obras que estamos edificando encima de este fundamento. Porque si no lo es, somos un montón de religiosos dignos de lástima. Podemos cerrar todo esto, irnos para la casa y prenderle fuego a todo. Porque eventualmente eso es lo que va a pasar, si ese es el caso. No porque yo lo diga, sino porque lo dice la palabra de Dios. La madera, el heno y la hojarasca no son aparentemente cosas pecaminosas, sino sutilmente pecaminosas. Porque cuando son probados al fuego, estos tres materiales, la madera, el heno y la hojarasca, se consumen completamente. Cuando son pasados por el fuego, no queda absolutamente nada. Por más linda que la edificación se vea, aquel tiki, la casa tiki con ese techo increíble, lindísimo, que cuesta muchísima plata y mucho trabajo hacer, cuando viene el fuego lo despedaza todo. Edificamos y usamos gran diversidad de materiales para el Señor en tres formas básicas: con nuestros motivos, con nuestra conducta y con nuestro servicio. El primero, edificamos mediante nuestros motivos. Debemos preguntarnos el por qué hacemos una cosa que es tan importante. ¿Cómo la hacemos? ¿Cuál es mi motivación para hacer lo que hago? Por ejemplo, si vamos a evangelizar porque debo hacerlo, porque el Señor me dice que tengo que ir a todas las naciones y predicar el evangelio. Entonces yo, como soy un buen cristiano, como soy un religioso envenenado, voy a hacer lo que el Señor me dice. La pregunta es, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es el motivo de mi corazón para hacer lo que hago? Eso es lo que es importante, porque Dios no lo necesita ni a usted, ni mucho menos a mí, para ir a evangelizar a nadie. Si Dios puede usar un burro, imagínese cómo nos puede usar a nosotros. Bueno, no sé. Por lo menos conmigo no sé. Cuando adoramos, ¿cómo adoramos? Canto como un loco sin mama, porque quiero adorar al Señor y quiero mostrarle: Señor, tengo plata delante de ti, recibe mi adoración. O no, solo voy a levantar las manos y hacer el papel con la boca, porque en realidad yo no canto muy bonito, entonces voy a arruinar a la gente que sí canta bonito aquí enfrente. Entonces, que ellos adoren y nosotros ahí hacemos la pantomima. Mejor no haga nada. Mejor vaya y se toma un café o no sé, y después viene cuando lo que sea que le gusta. No sirve. Cuando ofrendamos, ¿cómo ofrendamos? Ofrendamos como la viuda en el templo, que dio absolutamente todo lo que tenía, y todo lo que tenía era absolutamente nada.
O damos como los ricos, o damos como esos fariseos en ese momento que traían toneladas de dinero y las ponían en la ofrenda y los demás les sonaban campanas para que ellos recibieran la gloria por los hombres. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿De qué sirve? Si te pagan por lo que estás haciendo, ¿de qué sirve? ¿Qué ganaste? ¿Qué beneficio tuviste? Nada. Pero como la viuda depende única y exclusivamente de Dios y no del material, se deshace de sí mismo. ¿Cuál es el punto? No importa lo que usted dé, lo que importa es cómo lo da, cuál es la motivación de su corazón, porque Dios no ocupa plata. Si Dios ocupara algo, no sería Dios. Deja de ser Dios si Dios ocupa algo. Lo que Dios quiere de nosotros mediante la ofrenda es que nos deshagamos de nuestra idolatría, de nuestra falsa esperanza hacia las cosas materiales y vivamos por fe, no por la vista. Eso es lo que el Señor quiere. Son perlas preciosas para el Señor, no el dinero. Así que la obra en su exterior también puede ser oro, o puede que sea heno, puede que sea paja, puede que sea madera. Delante de los ojos de Dios, porque Dios dice, vamos a estudiar creo que 2 domingos, en 1 Corintios 4 se nos dice que Dios conoce las intenciones de los corazones. La pregunta es, ¿nosotros conocemos las intenciones de corazón nuestro? Y si no las conocemos, pidámosle al Señor que nos las revele. Segundo, edificamos mediante nuestra conducta. Y este es muy sencillo. Las obras que hacemos, ¿cómo las hacemos? ¿Con una buena conducta, con una buena actitud o con una mala actitud? Podemos hacer grandes cosas para el Señor con la peor de las actitudes. ¿De qué sirve? Dios ve su corazón y dice, no sirve. Como podemos hacer las cosas con una buena actitud, con un corazón servicial, con amor por los demás a cuales servimos en lo que sea que hagamos. Así que todo depende si tenemos una buena o una mala actitud cuando hacemos estas cosas. Edificamos mediante nuestro servicio. El tercer punto ahí. La manera en la que usamos los dones espirituales que Dios nos ha dado es de suma importancia para nuestra edificación en Él. En el servicio a Cristo debemos procurar ser instrumentos para honra, santificados, útiles para el Señor. Para honra, santificados, útiles para el Señor. Sin los dos primeros, no nos va a usar el Señor. Versículo 13. La prueba, que se representa por el fuego. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿El día? ¿Cuál día? El día que el Señor regrese. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. El fuego la probará. Yo estoy trabajando ahí en una construcción. Hace unos días, cuando ya la construcción estaba levantada, por lo menos hasta la corona arriba, llegó una señora que es la directora de la escuela donde estamos haciendo esta bodega, y llegó a preguntarnos algunas cosas sobre la construcción. Ya le explicábamos y nos preguntó que si habíamos puesto estructura y todo ese tema, ¿verdad? Como media desconfiadilla. Entonces ya el señor que es el maestro de obras le explicó todo el proceso y bla, bla, bla. Después el maestro de obras me estaba diciendo, qué vacilón, ¿verdad? Lo que son las cosas que ya yo le puedo decir lo que sea a ella, y ella ahí ¿qué le queda? Me tiene que creer, ya está todo el cemento, ¿qué voy a hacer? ¿Picarle el cemento para que ella vea la estructura? Ya no,
y ahora ella tiene que confiar en lo que yo le dije. Pero qué vacilón, ¿por qué no vino antes cuando estábamos haciendo la zanja y poniendo toda la estructura y todo eso? No, llegó después a preguntar, a cuestionar, a criticar. Todo bien, no importa. Me contaba que él tiene un familiar del cual se avergüenza mucho, que es constructor también, y que cuando vienen, él sabe cuando el inspector va a venir a ver la fundación, ¿verdad? Porque usualmente cuando las cosas se hacen como deben hacerse, antes de uno echar cemento en una fundación, el inspector tiene que venir a ver la estructura, que la varilla es el número correcto, que bla, 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 bla. Dice él que este familiar de él llegaba y le decía a un peón, mira, haceme 1 metro de estructura para fundamento, para esa construcción. Ok. Y él se apresuraba a anticipar todo el trabajo y chorreaba toda la fundación y dejaba un pedacito nada más. Porque de alguna manera ya él sabía cuándo iba a venir el inspector. Y llegaba y le clavaba al cemento recién chorreadito cuando veía al inspector que venía. ¡Pla! Se la clavaba y se la dejaba así como bien puestica nada más, ¿verdad? Y le decía a los peones, váyanse a tomar un descanso. Y entonces ya llegaba el inspector. Llegaba a inspeccionar, dice, y veía, y él lo que veía era que del concreto salía la estructura, ¿verdad? Del fundamento para que fuera sólido, antisísmico y demás, y pasara la prueba. Y eso era lo que hacía este señor. Engañaba a los hombres. Un pastor comentando sobre este capítulo dice así: Dios tiene formas muy estrictas para lo que construimos para Él en nuestra vida y por medio de ella. Cuando Cristo regrese, la obra de cada creyente será probada en su calidad. El fuego es el símbolo de prueba. Del mismo modo que purifica el metal, así el fuego del discernimiento de Dios quemará la escoria y dejará lo que es puro y valioso. Como indican claramente los versículos que van a seguir, 14 y 15, aquel no será un tiempo de castigo, sino de recompensa. Ni siquiera será condenado el que ha edificado con madera, heno o hojarasca, pero su recompensa dependerá de la calidad de los materiales con lo que ha edificado. La madera, el heno y la hojarasca desaparecerán cuando entren en contacto con el fuego. No queda nada excepto la ceniza, pues no pueden aguantar la prueba. El oro, la plata y las piedras preciosas, sin embargo, no se quemarán, aguantarán la prueba y traerán gran recompensa. ¿Qué creen ustedes que puede llevar ese constructor malo en su conciencia cuando escucha que una casa se cayó encima de una familia porque el cochino no le puso la fundación que tenía que ponerle? ¿Qué obras está haciendo? Engañando, matando, destruyendo. ¿Le suena a alguien parecido? Como el diablo. Vamos a brincar del versículo 14 al 17 para cerrar. Dice así: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Este último punto habla sobre los obreros. ¿Y quiénes son los obreros? Somos todos los creyentes. Acorde a los materiales, tenemos 2 tipos de obreros: los obreros constructivos y los obreros que trabajan en vano. Pero también tenemos un tercer tipo de obrero, y este es el obrero destructor. Ese es el que destruye. Empecemos con los obreros constructivos. Estos creyentes tienen los motivos correctos, la conducta apropiada
y sirven eficazmente. Edifican con oro, con plata y con piedras preciosas. Hacen un trabajo constructivo para el Señor y, como dice la palabra, recibirán la recompensa correspondiente por sus obras. Estas recompensas, a las cuales a veces nos gusta hablar tal vez de más, el Nuevo Testamento se refiere a ellas como las coronas, las famosas coronas. Vamos a ver algunos tipos que la palabra nos llama. Dice que para los que tienen una genuina fe salvadora y son fieles viviendo en esperanza hasta que el Señor vuelva, habrá la corona de justicia, según Pablo en 2 de Timoteo 4, el 7 al 8. Hay una corona de justicia para los que creen. Debido a los fieles que proclaman la verdad, evangelistas, maestros, apóstoles, está la promesa de una corona para gloriarse. Dice 1 de Tesalonicenses 2, del 19 al 20. Un poquillo como para gloriarse. Hey, yo no sé cómo Dios interpreta esto. La pregunta es cómo nosotros lo interpretamos, ¿verdad? Si yo interpreto que, sí, porque yo soy un maestro, porque yo hago aquí, porque yo hago allá, porque yo evangelizo, yo soy doña toda. Probablemente no es el motivo correcto. Probablemente no sea su recompensa ni la mía, si esa es la motivación. Pero esperamos que sí sea. Esperamos que sí sea. Después, a causa del servicio de los redimidos, el galardón que recibirá será la corona incorruptible de gloria, según 1 de Pedro 5:4. Y todos los que aman al Señor recibirán la corona de vida, según Santiago 1:12. Qué lindo, ¿verdad? Que nos den ese montón de coronas. ¿Qué hacen los 24 ancianos cuando están delante del trono de Dios? ¿Alguien sabe? Tiran sus coronas delante del Cordero y adoran, adoran y adoran. Y vuelve el patrón, los ángeles, vuelven, tiran, adoran, adoran, adoran. ¿Qué quiere decir esto? Esas coronas son de Dios. Dios es el que se las dio. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos puede decir siervos fieles y buenos, que nos puede dar una palmadita en la espalda también. Esa era la gasolina de Pablo, era ser fiel con lo que Dios le había dado, era amar la voluntad de Dios con todo su corazón por encima de lo que quería hacer, de quién quería ser, del imperio que él quería construir, de la manera que quería que la gente lo viera. No, Pablo quería recibir corona para ir a ponerla delante de Dios. Ahora vamos a la parte bonita. Los obreros que trabajan en vano. Estos son los que edificaron con madera, hoja o paja y hojarasca. Cuando su construcción fue puesta a prueba, dice la palabra que el fuego la consumió. Ok. En este negocio, en el cristianismo, es sumamente fácil hacer las cosas que pensamos que son las buenas, que son las mejores. Facilitísimo. En vez de hacer las cosas santas, las obras santas que Dios nos ha dado para hacer, que usualmente son más difíciles, usualmente requieren que yo muera de mí mismo más, que me esfuerce, que sea valiente, que sea dedicado. Cuesta más. Porque cuando yo me invento algo que creo que le va a llevar toda la gloria a Dios, muy probablemente si me lo inventé, viene de mí y no viene de Él. ¿Y para qué voy a imponerme a inventar la rueda si ya Dios la inventó? Ese era el Pablo, era su motivo, esa era su motivación y su estrategia, era hacer lo que ya Dios le dijo que iba a funcionar. Pregunto, ¿hacemos eso? Yo casi nunca.
Pero el Señor me muestra mediante mis caídas, mediante mis errores, que Él me lleva de la mano. Y que aunque a pesar de que yo soy un chiquito malcriado y revoltoso, Él me sigue llevando de la mano y no me suelta. Porque yo le pertenezco a Él y porque me sentó en el fundamento de su Hijo amado Cristo Jesús, en el cual Él tiene complacencia. Y ahora me mira con complacencia. Y ahí me lleva. A punta de pescozones, pero ahí me lleva. Si en aquel día de la prueba resultó que éramos este tipo de obreros, y que cuando la prueba vino y consumió nuestras obras que pensamos que eran tan bonitas y quedaron llenas de ceniza en el suelo, y que quedamos todos hediondos a humo por el fuego que pasó, y avergonzados por la pérdida que sufrimos, porque el imperio que levantamos resultó ser nada, no sirve. Llegó el jefe y dijo, no sirve, boten eso. Si somos esas personas en aquel día cuando Cristo venga, aún así, vamos a poder decir, santo, 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 eres tú, Señor Todopoderoso, por los siglos de los siglos. ¿Por qué? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice el apóstol Pablo. ¿Y para qué dice esto? Esas preguntas retóricas. Porque Dios jamás ni nunca va a destruir a sus hijos, sino más bien que va a limpiar toda lágrima de nuestros rostros cuando estemos todos avergonzados, hediondos a humo, y nos va a abrazar y nos va a decir, hijo, te amo, entra en mi reino. Tal vez no nos diga siervos fieles, pero vamos a entrar en el reino. Yo voy a hacer ese de seguro, pero voy a entrar por lo que Cristo ha hecho por mí, no por lo que yo puedo hacer por mí mismo, ni no porque el pastor pueda hacer por mí, ni mi abuelita pueda hacer por mí, ni nadie puede hacer por mí, solo Cristo. Cristo únicamente. Por eso tenemos esos famosos solas, esos rotulitos ahí. Fundamento. Y para terminar, los obreros destructivos. Obviamente estos obreros son los incrédulos, los hijos de Satanás que buscan destruir lo que Dios hace desde afuera y especialmente desde adentro de la iglesia. Los que se visten como ovejas, pero en realidad son lobos rapaces que andan buscando a quién devorar y a quién destruir. Y si de ser posible desviar a los elegidos de Dios a la perdición, de ser posible, no es posible. En el Antiguo Testamento, toda persona, excepto el sumo sacerdote en el día de la expiación, que se atreviera a entrar al lugar santísimo, moriría en el acto. Iba a caer muerto ahí mismo. Y no era necesario que el pueblo lo sentenciara a muerte por haber cometido algún mal. Simple y sencillamente, Dios lo iba a matar. Punto. De igual manera, Dios tampoco mira amablemente a los que amenazan y profanan a su pueblo santo. Se nos dice en Mateo 18, del 6 al 10, cuando dice, ay de vosotros si hicieres tropezar a uno de estos chiquitos, de estos niños. Ay de vosotros. Mejor les fuera que se amarraran una piedra de molino al cuello y la tiraran al fondo del mar. Eso es mejor que la ira de Dios. Es mejor ir a la profundidad del océano amarrado, buscando escapar de Dios. De ser posible, esa es una mejor opción a vivir en la hipocresía de que soy una buena persona. Es mejor.
Familia, cuando Dios regrese, dice Apocalipsis 22, que cuando Él vuelva va a traer su galardón, va a traer sus recompensas, sus coronas para sus hijos. Si estamos viviendo en la tierra para ese entonces, no nos va a quedar tiempo en ese instante para prepararnos para ser mejores cristianos. Ya no va a haber tiempo. Si sucede que nos morimos antes, que Dios nos llama a estar con Él antes de que Él regrese, tampoco va a haber tiempo para prepararnos, para decir, hey, mañana, pasado mañana voy a empezar a ser un poco mejor cristiano. No va a haber tiempo. Hoy hay tiempo. Hoy es el día. No mañana. Mañana nadie sabe. Hoy es el único momento con el que contamos para hacer la obra de Dios en la manera que trae recompensa. Amén. Oremos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque sin ti no somos absolutamente nada, Señor. Si en el fundamento de tu amado Jesús, Señor, no somos nada más que construcciones al borde del abismo, a la orilla del mar, Señor, no van a resistir. Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a digerir tu verdad y que nos ayude, Señor, a recibir, Señor, las advertencias que tienes para nosotros en tus palabras. Porque no nos traes advertencias, Señor, para avergonzarnos, sino para llamarnos al arrepentimiento, para cambiar nuestras actitudes, Señor, para mirarte a ti y no a nosotros mismos, Señor, para poder ver el reino de los cielos en la tierra, Señor, y vivir con la imagen de la eternidad en nuestras mentes, para que las cosas que hagamos en las cuales, Señor, tú nos has puesto desde antes de la fundación del mundo, la hagamos con amor, Señor, las construyamos con oro, con plata, con perlas preciosas, Señor, para cuando el fuego venga y arrase todo, Señor, no seamos avergonzados, Señor, para que podamos recibir esas coronas, Señor, para que si de alguna manera, Señor, te podemos dar gloria, Señor, que podamos tirar nuestras coronas delante de tu presencia y llamarte santo, santo, santo. Te amamos, Padre, te pedimos por los niños, te pedimos por los enfermos, te pedimos, Señor, por nuestra semana, Señor. Si hemos ver el día de mañana, que nos ayudes a ver y a reconocer lo que tienes para nosotros con importancia eterna, Señor. Y hacer todo lo que tengas para nosotros, para la gloria y para la honra de tu santo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.